todas. En primer lugar, me gustaría agradecerles a la invitación. Estoy muy feliz acá en poder participar de la primera conferencia, el primer ciclo de conferencias en ciencia política y relaciones internacionales. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que hace un tiempo que ya no hablo español, entonces les pido disculpas ya por ahora si sale una palabra un poco en portugués, un poco en español, y aparte el trabajo está escrito en inglés, así que tal vez yo tenga algunos problemas con la lengua, pero también como vamos a hablar de integración, ¿no? ¿Por qué no hablar portugués y español, ¿no? Así que ya les pido disculpas y ya les preparo para eso. Les pido que Lucas y Karen, y también si se dan cuenta que alguna palabra, alguna cosa no se queda muy clara, que me puedan también interrumpir para que yo pueda aclarar o hacer una traducción mejor, ¿no? Bueno, entonces empecemos, ¿no? Entonces el título de la conferencia y también de la investigación que llevo acá en Brasil, en la USP, se llama The Polarization of the South American Integration, the UNASUR Case. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata la investigación? Entonces, como el propio tema, no el nombre de la investigación dice, se trata del regionalismo sudamericano, ¿no? Vamos a estudiar el regionalismo suramericano, sobre todo el objeto del estudio, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Bueno, ¿por qué estudiar la UNASUR, no? ¿Por qué estudiarla? Bueno, primero, la UNASUR fue es un importante organismo porque por la primera vez la organización reunió a los 12 países de la América del Sur, ¿no? Entonces, algo histórico, ¿no? Algo muy nuevo en la región, ¿no? Porque es la primera vez, nunca han hecho una organización que pudiera, independiente de ideología, gobierno, situación económica, política, reunir a los 12 países en un organismo de coordinación política, ¿no? Bueno, por ejemplo, Neri dice que una de las características más importantes del bloque justamente es la pluralidad de los miembros del bloque, ¿no? Claro, también algo muy importante también de la UNASUR sería la autonomía de la región. Entonces, por ejemplo, tener un organismo, tener un proceso de integración regional en América del Sur para discutir, para coordinar políticas y temas sobre América del Sur es algo muy relevante, ¿no? O sea, una autonomía. Claro que tenemos otros organismos multilaterales, regionales como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, pero ese organismo sería sin, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces la importancia de tener un espacio justamente para los países de América del Sur. Otro punto, por ejemplo, que dice Note en Combini sería la importancia del regionalismo justamente para la política externa, ¿no? O sea, para la política externa de los gobiernos de la región y también para utilizar justamente eso para la visibilidad internacional. Entonces, la importancia de poner América del Sur en la agenda internacional, en los temas de todo, sobre todo que hay, salud, educación, defensa en lo internacional. Entonces, la coordinación justamente para poder llevar un consenso, un grupo fuerte para también debatir temas que son importantes para la región. Bueno, la investigación se va a dar justamente por la crisis que pasa UNASUR, ¿no? Por el fin práctico de la UNASUR, ¿no? Y algo que la literatura no ha previsto, o sea, no, muchos artículos, muchos trabajos decían la importancia de la UNASUR y cómo sería algo muy diferente, ¿no? Eso le voy a explicar más adelante. Entonces, la importancia es de comprender lo porqué de lo que sucedió, ¿no? Bueno, entonces el objetivo del trabajo es entender por qué los países de América del Sur salieron de la organización, ¿no? O sea, por qué eso pasó. Precisamente porque Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay salieron del Tratado de Brasilia, ¿no? El tratado que creó la UNASUR en 2008, firmado en 2008, y que empezó a funcionar en 2011. Entonces, ese es el objetivo del trabajo.
Bueno, entonces el momento histórico sería de los años 2000 a 2020, que sería el inicio ahí de las reuniones de presidentes de América del Sur, hasta el momento de la denuncia o de la salida de los países de la UNASUR. Bueno, entonces la pregunta de la investigación de lo por qué los países salieron de la UNASUR, y para eso vamos a hacer un mapeo de los procesos que culminaron con el fin de la organización. Entonces, comprender, entender los actores, el contexto, para ver lo por qué, ¿no? O sea, buscar las posibilidades de lo que, por qué y de cómo eso sucedió. La hipótesis de ese trabajo sería justamente que la ideología, entonces llevada por derecha o izquierda en los espectros, y su relación con la política externa, el proceso decisorio de política externa, explicaría de lo por qué de los países han salido de la UNASUR. Bueno, eso parece algo más simple, ¿no? O sea, claro, la ideología, pero es algo un poco complicado de comprobar, o sea, de demostrar, ¿no? Y por eso nuestra metodología. Primero voy a hablar un poco de la estructura de la investigación. Entonces, la introducción, lo que estamos hablando, de la importancia de la UNASUR, de por qué estudiar la UNASUR, ¿no? Un capítulo del background de UNASUR, o sea, el contexto, la política externa de los países, del contexto, o sea, el posicionamiento de los presidentes, la burocracia de los gobiernos, algunos actores, y el segundo capítulo, la relación entre el legislativo y la política externa. Se ve bien que ese trabajo intenta buscar mapear los actores que están, o sea, no se ve, por ejemplo, el Estado como una caja negra, ¿no? De las teorías clásicas de relaciones internacionales. O sea, se busca, por ejemplo, encontrar otros actores que podrían o que puedan haber participado de todo ese proceso desde las negociaciones de UNASUR, desde los 2000, de las reuniones del presidente, hasta llevar o sea, con la firma del tratado hasta el fin de la UNASUR en 2019, 2020. Bueno, y en el tercer capítulo vamos también a tratar sobre, por ejemplo, la opinión pública, el papel de la opinión pública, de las personas, ¿no?, que opinan de la política externa, y de los medios de comunicaciones, que también tienen también un papel en el proceso decisorio de política externa. Entonces, un mapeo de muchos actores, del contexto, para comprender de lo porqué del fin de la UNASUR. Un momento. Bueno, la metodología del trabajo. Entonces, el trabajo está basado en literatura sobre el regionalismo, integración regional, UNASUR y el proceso decisorio de política externa. Los datos de ese trabajo son tanto cualitativos cuanto cuantitativos. Ese trabajo tienen una importancia grande dentro de los trabajos de métodos cuantitativos. También voy a explicar un poco mejor más adelante. Sobre los datos cualitativos, el trabajo ha colectado informaciones, por ejemplo, de diplomatic cables, no sé en español, pero serían como mensajes entre las embajadas, ¿no? O sea, mensajes a veces secretos o no, por ejemplo, entre Brasil y entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, y las embajadas de América del Sur. Desde el proceso de negociación del Tratado de UNASUR hasta la denuncia. O sea, aparte de comprender el contexto, también buscar comprender las posiciones de los gobiernos, de los presidentes, de los embajadores, o sea, de la burocracia, para comprender también las relaciones, ¿no? O sea, cómo se dio eso, ¿no? Antes y después también. También vamos a también utilizar documentos del Wikileaks. Eso yo he colectado, pero aún no analicé, pero también son importantes para ver también la visión de Estados Unidos también sobre el contexto todo, ¿no? Tanto de las negociaciones, para ver cuál es el posicionamiento, la posición de Estados Unidos en ese momento. Entonces hay muchos, por ejemplo, documentos secretos, ¿no?, que por Wikileaks salieron y que se puede también buscar para comprender mejor el contexto. Aparte de eso, también documentos, ¿no?, producidos por la UNASUR, statements,
que también van a ser utilizados para comprender eso. Bueno, la parte de los datos cuantitativos, el trabajo ha llevado un banco de datos a partir de las votaciones de los legislativos de América del Sur. Entonces, o sea, para las votaciones nominales, o sea, las votaciones donde hay el nombre del legislador, el partido, cuál es el voto, eso el trabajo ha colectado tanto en la parte de la firma del tratado para referendar, no sé si hay esa palabra en español también, referendar, en el Congreso, en los congresos, tanto para la denuncia, para ver también cómo se comportaron el legislativo, o sea, los partidos, y si hay una relación entre la ideología de los partidos y el apoyo o no a la UNASUR. Entonces, los métodos son estadísticos, no he aplicado algunos modelos estadísticos, y después también vamos a ver también algunas discusiones para comprender también estas votaciones, lo que fue discutido, ¿no? Y por fin, con análisis de los medios de comunicación, también por programación también, vamos a hacer un análisis de sentimiento que se ve eso, más o menos, cuál es la posición de los medios de comunicación y surveys de opinión pública, o sea, cómo las poblaciones de esos países piensan la integración, o sea, cuál es el papel, o sea, cómo la opinión pública ha pensado la integración. Bueno, vamos ahora solo a comentar entonces algunos puntos, claro que no voy a detallar todos los capítulos, pero algunos puntos, a mostrar también un poco de la metodología, cómo se ha colectado algunas informaciones. Bueno, el primer capítulo entonces, el background of UNASUR, se divide en la historia de UNASUR, modelos que había o que hay dentro de la integración de América del Sur y la política externa de algunos países importantes, que fueron importantes dentro de este proceso, que también voy a mencionar. Bueno, entonces primero, sobre la historia de UNASUR. Podemos, claro, si vamos a comprender el proceso de integración, podemos traer bien mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la suramericanización, ¿no?, de la política externa, que podemos decir que empieza en los 70, cuando Brasil y Argentina, después de muchas disputas, firman, por ejemplo, el Tratado de Itaipú en 79, ¿no? Pero si tomamos un poco 20 años antes, entonces los 80, al inicio, y vemos en América Latina que hay un momento, claro, de regímenes militares y después de eso, regímenes neoliberales. En este régimen tuvimos, claro, un proceso de integración que la CEPAL llama de regionalismo abierto. Y después de este momento empieza una nueva fase, ¿no? La fase que, por ejemplo, unos llaman de onda rosa, por ejemplo, Paniza, que empezaron, por ejemplo, presidentes nacionalistas de izquierdas a empezar a ser electos en América del Sur, ¿no? En América Latina. Por ejemplo, Hugo Chávez en 98. Entonces, UNASUR está en este contexto, ¿no? O sea, claro que se inicia en los 2004, pero en este momento justamente es donde viene la onda rosa, o sea, nuevos presidentes con nuevas ideas y que van a afectar también la política externa y la visión de la integración regional, la visión del regionalismo en América Latina o en América del Sur, ¿no? Entonces, la onda rosa ha generado efectos en la arena internacional, en la agenda internacional, y los líderes han adoptado políticas externas autónomas, ¿no? Y por eso han lanzado un diferente regionalismo, ¿no? Unos van a decir que el regionalismo postliberal. Por ejemplo, Sousa dice que empieza una fourth wave, una cuarta onda de integración de América Latina. ¿Por qué? Porque ahora hay otros temas, por ejemplo, ya no se discute solamente los temas comerciales ni económicos, son comerciales nada más, de los 90, del regionalismo abierto, sino que se discuten otros temas como educación, desigualdad, defensa, infraestructura, y también el número de países también que participa es más grande, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, UNASUR, que son todos los países de América del Sur, CELAC, por ejemplo, que son los 33 países de América Latina, sin la participación de Estados Unidos,
Eso es un nuevo momento, ¿no? Un nuevo momento para la integración de la región. Bueno, entonces tenemos en los años 2000 la primera reunión de presidentes de América del Sur, que fue llamada por el presidente Enrique Cardoso. Y esa reunión fue muy importante, ¿no? Porque fue la primera vez que los 12 países estaban reunidos, ¿no? Entonces fue un marco en el regionalismo. Y justamente en esa reunión es que fue lanzada la IRSA, la Iniciativa para la Integración de Infraestructura y Canal Suramericana. Esas siglas siempre grandes. Nosotros en América del Sur creo que tenemos que mejorar un poco las siglas cada vez. Bueno, la IRSA fue un mecanismo institucional de coordinación intergubernamental que buscó reunir una agenda común para impulsionar la integración de infraestructura. O sea, muy importante en este proceso, ¿no? O sea, y muy ambicioso, ¿no? Y eso ya se llevó en los años 2000, mucho antes de la UNASUR, que sería empezar en 2004 con la CASA, Comunidad de Naciones Sudamericanas. Bueno, entonces, antes de la CASA, de la Comunidad de Naciones Sudamericanas, hubo 3 reuniones de presidentes para hasta las negociaciones, hasta llevarse al Tratado de UNASUR de los años 2008. De 2008 a 2011 hubo las votaciones en los legislativos, y 2011 fue que empezó a funcionar, no a funcionar, pero sino tener personalidad jurídica, ¿no? Internacional, porque la UNASUR, o sea, ese proceso inicia desde antes, ¿no? Pero la institucionalización, ¿no? La personalidad jurídica internacional empieza acá, o sea, la cosa empieza más seria, ¿no? Bueno, entonces una de las contribuciones de la UNASUR justamente es la institucionalización de un espacio político suramericano, ¿no? Algo muy importante, ¿no? O sea, eso nunca hubo, no había, y fue la primera vez, ¿no? De institucionalizar un espacio para eso, para coordinar, ¿no? Para buscar consensos sobre varios temas. Bueno, sin embargo, tuvimos el fin de la onda rosa, ¿no? O sea, el cambio de gobiernos, ¿no? Entonces unos dicen que hay una onda azul, ¿no? De gobiernos de derecha en la región. Empezó con Macri, por ejemplo, en Argentina, en Perú. Bueno, aparte de eso, una crisis, la crisis de Venezuela ha peorado. Cambio de gobiernos, por ejemplo, en Brasil, con Dilma, ¿no? La salida de Dilma y la entrada de Temer. Y por eso, y con eso en el contexto, un problema para elegir el nuevo secretario general de UNASUR en 2017, ¿no? A partir de eso, en 2018, empiezan los países a salir de UNASUR. El primero sería Iván Duque, que denunció el tratado en el 27 de agosto de 2018, un proceso que aún está ocurriendo. Y es un poco entonces el contexto, ¿no? O sea, de cómo las cosas sucedieron. ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo entiende mi español? Bueno, entonces eso ha pasado también entonces con los otros países, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Incluso en marzo de 2009, esos países firmaron un tratado, no un tratado, pero un documento con intenciones de formar un nuevo organismo, muy diferente de UNASUR, un organismo flexible, en crítica a la UNASUR, y también para isolar Venezuela, crearon la PROSUR, que sería para reemplazar la UNASUR. Pero claro, no están todos los países en UNASUR, no hay institucionalización que hay en UNASUR, el proceso es otro, ¿no? Pero solo para aclarar, ¿no? Cómo que ha pasado, ¿no? O sea, la diferencia. Bueno, tenemos acá también o sea, aparte de que, claro, la UNASUR fue muy importante porque hubo un espacio de coordinación política. Es importante aclarar que no había un consenso muy fuerte, ¿no? O sea, hoy eso es muy claro de ver, ¿no? Porque justamente la región está dividida. Pero algunos autores ya decían, ¿no? Cómo había una división dentro de la organización. Por ejemplo, Soren Fausto dividen en 3 grandes posiciones dentro del bloque. Primero, los países más liberales, ¿no? O pro Estados Unidos, que tenían acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, ¿no?
El segundo serían grupos más nacionalistas, ¿no? Más nacionalistas económicos o bolivarianos, como por ejemplo Venezuela, Bolivia. Y un tercer grupo que sería el grupo de los moderados, un grupo sobre todo, bueno, el primer grupo estaría en la ALBA, un ejemplo. El segundo, perdón, en la Alianza para el Pacífico. El segundo para la ALBA y el tercer para el Mercosur, por ejemplo, que serían los moderados, como Argentina, Brasil, que estarían en el medio de esto. Bueno, eso para ver que no había un consenso muy claro, o sea, sí había un consenso, se creó la organización, pero eso era un poco frágil, ¿no? O sea, habían diferentes visiones de la integración dentro del proceso, ¿no? Bueno, solo para aclarar, para dar un ejemplo de cómo podemos utilizar esos documentos, esos telegramas diplomáticos para explicar mejor el contexto. Tenemos acá, por ejemplo, un documento muy interesante de cuando justamente en este día se fundaba el Partido Socialista de Venezuela, el partido de hoy de Maduro. Es una reunión entre el embajador de Brasil y el chanceler de Venezuela en la época Maduro, y estaba credenciándose, no sé si hay esa palabra, cuando el embajador empieza, va a una reunión, ¿no? Para firmar un documento, para decir que ahora sí es embajador, ¿no? Porque el Estado tiene que permitirle, ¿no? Entonces, esa es la reunión. Y bueno, creo que voy a leer en portugués, tal vez lento, porque... y le explico, ¿no? En español. Com relação ao Unasul, indiquei o interesse do Equador em revisar o texto do Tratado Constitutivo. Disse que a visão brasileira é de que, idealmente, o texto não deveria ser mais modificado, porquanto este já teria obtido um equilíbrio tênue. Ou seja, acá o embajador le dice al chanceler Maduro que no era la intención brasileña cambiar el texto del tratado, porque el tratado ya estaba hecho, ya estaba negociado. Eso es en febrero, la firma del tratado va a ser en mayo, pero Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina querían cambiar el texto y Brasil era contra. Por exemplo, de sua parte, Maduro argumentou que, além do Equador, a Argentina e a Bolívia também gostariam de propor alterações, razão pela qual estaria recebendo nessa capital, no próximo domingo, 24, os representantes em alto nível de Argentina, Bolívia e Equador, só faltando a confirmação do Brasil. Ou seja, só faltava Brasil para participar deste cambio del tratado, y justamente el embajador le dice que, o sea, el consenso era muy, muy frágil, muy, o sea, no estaba muy todo bien hecho, ¿no? Entonces, solo como para dar un ejemplo, para explicar cómo en este contexto y cómo los documentos pueden ayudar para comprender mejor este momento. Claro, y también los modelos, ¿no? Que se ven los grupos, los diferentes grupos, ¿no? Del proceso de integración. Bueno, ahora voy a comentar un poco algunos puntos de la política externa de dos países. El trabajo va a traer más ejemplos, pero como está en desarrollo, voy a comentar un poco de la política externa de Brasil, por liderar el proceso, y Argentina, porque también tiene un papel importante en el modelo que se dio la UNASUR. Bueno, solo algunos puntos. La política externa de Lula ha tenido mucho apoyo externo-interno, ¿no? Eso es conocido. Lo externo sería, por ejemplo, lo económico, ¿no? Las boom de las commodities, que ha ayudado mucho, no solo a Brasil, pero a los países de la región o sea, a mejorar o sea, facilitar, ¿no? O sea, Brasil tenía un papel mucho más importante por el crecimiento, por la visión que tenía justamente por estar creciendo, ¿no? Y factores internos, claro, o sea, no había instabilidad política, el multipartidarismo funcionaba bien, el gobierno tenía mucho apoyo en el Congreso, y eso le facilitaba, claro, a la política externa, ¿no? Le facilita llevar a la agenda. Un punto importante también de la política externa de Brasil en este momento es la revisión de instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay países, por ejemplo, que buscan revisiones radicales, ¿no? Por ejemplo, como Venezuela con la ALBA,
pero Brasil tenía una visión un poco más pragmática, un poco más de intermediario. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos como los BRICS, por ejemplo, que crean, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo del Sur, ¿no? Pero que no termina con el FMI, por ejemplo, no quieren salir del FMI, ¿no? Entonces son cambios que buscan, que son soft review, una revisión suave, ¿no? Y eso también lo pasa en América del Sur, ¿no? Brasil no rompe, no, o sea, no directamente con, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, ni nada de eso, sino que crea otros organismos también para fortalecer la gobernanza regional en América del Sur, ¿no? Bueno, la política externa de Lula fue muy exitosa, ¿no? Y eso en la historia se ve en muchos momentos en Brasil y otros países que cuando hay una política externa exitosa, los gobiernos intentan copiarlo, ¿no? O sea, intentan llevar lo mismo. Solo que el contexto de Dilma ya había cambiado, o sea, los factores internos y externos que había apoyado a Lula, que le había ayudado para llevar la política externa, ya no eran los mismos, ¿no? Entonces, Dilma intentó llevar la misma política, solo que se quedó eso más en el discurso, ¿no? Brasil había perdido poder externo y empezó a portarse más pragmáticamente. Y eso también ocurrió, claro, en el momento de crisis política de Brasil, crisis económica, y justamente la agenda de política externa brasilera quedó, o sea, se volvió un debate muy grande en Brasil, justamente por la instabilidad política. Entonces Dilma era muy criticada justamente por la integración, decían que era ideológica. Entonces, un momento muy diferente al momento de Lula, ¿no? Bueno, con el cambio, con la salida de Dilma, el Itamaraty, por ejemplo, empezó a ser utilizado como medios políticos. Por ejemplo, el primer chanceler, el primer ministro, fue José Serra, ¿no? Un ministro de la oposición del PSDB. Entonces, con eso empezó una crítica muy fuerte a la UNASUR, justamente porque UNASUR había condenado el impeachment de Dilma. Entonces, es un cambio muy importante para saber qué iba a pasar, ¿no? O sea, Brasil había liderado el proceso, pero los gobiernos fueron del PT, ¿no? Ahora con Temer, el ministro empezó a criticar la UNASUR, ¿no? Y otros cambios habían empezado también. Por ejemplo, Venezuela fue removida de Mercosur, empezó, por ejemplo, a fortalecer más las relaciones comerciales con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. Por ejemplo, también Brasil empezó ¿cómo se dice? Solo un momento. Es que Brasil no empezó a negociar con la OCDE porque Brasil siempre ha participado, siempre ha estado en los foros, pero Brasil tomó la iniciativa de buscar para entrar a la OCDE, que es conocida como lo grupo de los ricos, ¿no? De los países ricos. O sea, hay un cambio muy grande acá, ¿no? Aparte de eso, también la economía y la crisis política también seguró un poco esos cambios de Temer también, porque Brasil estaba en estabilidad después de la salida de Dilma. Bueno, por ejemplo, pero algo muy interesante, nos vemos en otro mensaje de un encuentro entre el embajador Sergio França Danés y una institución conectada a una organización en Argentina, del partido Unión Cívica Radical, creo que Unión Cívica Radical, si no me equivoco. Voy a leer acá. Sobre os eventos correntes na Unasul, frisei o apoio brasileiro à candidatura argentina à Secretaria-Geral do órgão como um possível passo inicial para a gradual superação do impasse atual no organismo. Assinalei a título pessoal que medidas extremas como abandono do organismo poderiam ser tão improdutivas para o interesse regional quanto a postura obstrucionista venezuelana. E sublinhei não haver intenção brasileira de tomar decisão análoga à do governo colombiano. Ou seja, con el cambio de Dilma a Temer, uno espera que el gobierno Temer quiso salir de UNASUR, quiso sabotar el proceso, pero algo muy interesante es que no, en este mensaje se ve que aún no estaba en los planes de Brasil, tampoco del gobierno, de salir de UNASUR. Y que el gobierno intentó buscar una forma para quedarse en UNASUR, para arreglar, ¿no? Que no era interés brasilero. Hay también acá un otro punto.
Percebi nos visitantes argentinos desejo tácito de resguardar para o CR alguma medida de influência na condução da política externa argentina, em governo qual fazem parte, embora como parceiro menor em relação ao PRO. O sea, acá dice como el partido Unión Cívica Radical de Alfonsín, acaba de decir más abajo, quiere aún llevar alguna influencia en la política externa, ¿no? Justamente porque en los 80, en este inicio de proceso de relaciones de Brasil y Argentina, que va a llevar a Mercosur, es el partido de la UCR que está involucrado, no sé si es la palabra, involucrado. Así que es el interés de este partido y de Argentina, o sea, continuar con el proceso de integración con Argentina, y también quiere el partido influenciar en ese proceso, quiere seguir con esa historia, ¿no? Entonces, o sea, se ve que hay cambios, pero la integración sigue acá. Hay un momento de conflicto, pero los intereses de Brasil y algunos partidos de Argentina siguen siendo importantes para el proceso. Bueno, entonces viene Bolsonaro, el cambio, un cambio más radical, un cambio más, con una política más ideológica, ¿no? Por ejemplo, autores que dividen el gobierno en alas olavistas, que es de un pensador que tiene ideas un poco más radicales, por ejemplo, ideas como globalismo, que no acepta, por ejemplo, organizaciones internacionales. Hay otros grupos dentro del gobierno como militares y grupos también más liberales, por ejemplo, que están más en la parte de la economía, del ministro de la Hacienda. Bueno, en relación a Bolsonaro hay algunas continuidades en relación a Temer que han cambiado. Por ejemplo, la política económica liberal de Temer, el deseo de entrar a la OCDE, o sea, buscar a los partidos del norte, a los países del norte, o sea, al investimiento, o sea, abrir la economía, ¿no? Y también en este momento empieza Bolsonaro a priorizar relaciones bilaterales y no multilaterales. Y el multilateralismo es también una categoría muy importante para la política externa de Brasil, es histórica. Pero en este momento no, o sea, Bolsonaro prefiere relaciones bilaterales. Otra parte sería la integración suramericana. Como vimos, ProSur es un mecanismo, pero es algo muy inflexible. O sea, existen muchos grupos, ¿no? En la agenda internacional, BRICS, hasta los BRICS son más institucionalizados que el ProSur, ¿no? O IVAS, por ejemplo. O sea, el proceso de integración suramericano queda un poco vago, o sea, no hay mucho, sino que la creación de un grupo, pero muy informal, flexible. Justo en el documento dicen que no quieren invertir en este proceso, que tiene que ser un proceso barato. Entonces se ve que no hay un interés, ¿no?, con la integración suramericana. Y claro, y la habilitación de categorías importantes para Itamaraty como autonomía y desarrollo, ¿no? Entonces son categorías que fueron utilizadas por mucho tiempo por los gobiernos de PT y que a partir de este momento dejan de, o se tiene un otro sentido también, ¿no? Como por ejemplo, desarrollo sería el desarrollo de abertura comercial, ¿no? Entonces sería una nueva idea en realidad. Entonces, una aplicación de categorías de desarrollo, pero desarrollo en la idea como de los gobiernos de PT, como de desarrollo social, combate a la desigualdad y ese tipo de concepto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar solo un poco de la política externa de Argentina, justamente en relación a UNASUR, algo un poco más específico. Bueno, la Argentina parece un poco que está, como firmó el tratado, se parece que estaba muy dentro, ¿no?, de la organización, pero en realidad hubo mucha resistencia de Argentina en relación al proyecto. Por ejemplo, Note en Comini dicen que la flexibilidad institucional de UNASUR y la falta de instituciones supranacionales fueron resultado del deseo argentino de asegurar que la organización no restringiría, no sé si está bien esto, la política externa de UNASUR y las opciones de Argentina. Entonces, esa suramericanización del proceso de integración regional para Argentina no era la primera opción. Argentina tenía más opción al Mercosur y no le gustaba, por ejemplo, sacar a México, que tenía buenas relaciones, para entrar al proceso de UNASUR. Por ejemplo,
la fecha de la firma del tratado fue en 23 de mayo de 2008. Acá tenemos un mensaje del embajador de Brasil en Buenos Aires que le dice, por ejemplo, al gobierno brasilero que ya habían 10 días que estaba en la invitación a Cristina Kirchner para participar del encuentro de presidentes para firmar el tratado, pero que aún nadie había confirmado si es que iría. O sea, dice que iría, pero estaba aún, no se sabía. Entonces ahí se ve que hay un poco o sea, no había un consenso otra vez, o sea, no había una certeza, ¿no? De que todos los países participarían, había apoyo presidencial de Argentina. Entonces es un documento importante para mostrar otra vez esas divisiones, ¿no? A ver, acá está. Ao assinalar que o assunto se encontra em exame na Casa Rosada há cerca de 10 dias. O embaixador Colombo tensionou com o chanceler, tenciona obter a confirmação de se eficaz sobre sua participação no início da próxima semana, durante o voo que levará a comitiva argentina ao Equador. Mauro Vieira, embaixador. O sea, acá, solo para ejemplificar este momento, ¿no? De la resistencia argentina a eso. Bueno, entonces, de 93 a 2008, ese proyecto de integración de Sudamérica no era una prioridad para Argentina. Y el apoyo de Argentina solo se va a dar justamente en momentos que se están bien conectados con buenas relaciones con Brasil. Cuando hay buenas relaciones, Argentina le da más apoyo a Brasil y al proyecto de la UNASUR. Pero si no fuera eso, difícilmente Argentina apoyaría a este proyecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la política externa y la relación con el legislativo. Este capítulo está dividido en la literatura sobre el legislativo y la política externa, la metodología de ese trabajo y los resultados. Bueno, importante decir que sobre la literatura del legislativo, mucha de esa literatura es de Estados Unidos. Entonces, hay ya trabajos importantes en América Latina sobre la relación del legislativo y el ejecutivo, pero muchas ideas y teorías, por ejemplo, vienen de Estados Unidos, y justamente ese trabajo se ubica en criticar un poco algunas teorías que intentan poner en América Latina. Una de las ideas serían, por ejemplo, que la relación entre el legislativo y la política externa hay un bipartisanship. ¿Qué sería eso? Tenemos dos agendas, ¿no? La agenda doméstica y la agenda internacional. Para una parte de la literatura, la agenda internacional no sería importante para los partidos y para las ideologías. Porque, por ejemplo, la agenda doméstica hay mucho debate, hay polarización, pero la agenda internacional no sería importante porque el elector medio no le importa la agenda internacional, no entiende, y el presidente tiene la burocracia, tiene privilegio de información para aprobar la agenda internacional. Entonces el legislativo en la agenda internacional no tendría voz, o sea, no sería importante, ¿no? Pero ese trabajo va a demostrar que no. En realidad, en el caso de UNASUR, sí, y que los resultados demuestran al contrario. Bueno, entonces, este trabajo va a mostrar la importancia de esos actores domésticos, de los partidos, la ideología de los partidos en el proceso decisorio de política externa. Entonces, por ejemplo, hay una teoría de dos presidentes. Entonces, hay un presidente súper poderoso que puede aprobar todo de agenda internacional y que no tiene restricciones, y un presidente que con la agenda doméstica tiene problemas, tiene restricciones. Entonces, eso es lo que vamos a criticar en ese trabajo, mostrar que no, en realidad la agenda internacional, en el caso de UNASUR, es muy polarizado en realidad, y la ideología es importante en este momento. Entonces vamos a llevar en cuenta el brazo legislativo, principalmente porque
se necesita, ¿no?, el legislativo para aprobar los tratados, las firmas. Entonces, para llevar la agenda internacional sí es importante el legislativo y tiene sí un papel importante. Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? ¿Cuál es la metodología del trabajo? Entonces, se ha colectado las votaciones nominales de los legislativos, de los que conseguimos encontrar, claro, porque algunas votaciones son un poco más antiguas, por ejemplo, y ya, o sea, no había internet, no están accesibles, pero se consiguió, por ejemplo, datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, en los periodos de firma del tratado y la salida, en los dos momentos. Entonces, la aprobación del Tratado de la UNASUR y la salida del Tratado de UNASUR, que algunos países tienen que votar en la salida. Por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Chile también ha votado. Entonces, en esos dos momentos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, vamos a aplicar algunos métodos estadísticos con el programa Stata, y utilizando algunos modelos, por ejemplo, el Parsons Q-Square, regresión logística y efectos marginales para explicar un poco los modelos, ¿no? La variable dependiente, la variable que queremos explicar es el voto del legislador. O sea, si el voto es en favor o en contra la UNASUR, ¿no? ¿Y cuáles serían las variables independientes? Las variables independientes serían la ideología del legislador, la ideología del partido, su distrito. Entonces, por ejemplo, si es un distrito que tiene frontera con algún país o no tiene, las exportaciones de ese distrito, por ejemplo, entonces un legislador o senador o diputado brasileño, por ejemplo, que sea de São Paulo. Entonces, hemos colectado las exportaciones de São Paulo para todos los países de América del Sur y el porcentaje de esas exportaciones en relación al mundo, para ver si hay alguna relación. La posición, si es de gobierno o oposición, el cargo, senador, diputado o legislador unicameral, y bueno, esas son las variables independientes. Bueno, solo para mostrarles acá, por ejemplo, es la votación de Ecuador, por ejemplo, en 2008, cuando era Asamblea Nacional aún. Consiguió un amigo y, o sea, generalmente no se consigue, es bien difícil, no conoce muchos años, pero esa es la votación para entrar a UNASUR, ¿no? Entonces tenemos los votos nominales, entonces los votos, los nombres de los candidatos, el partido, y a partir del partido podemos hacer la ideología, si es de izquierda, si es de derecha, y también buscar los distritos, ¿no? Si son distritos que exportan para América del Sur, si exportan más para Estados Unidos, Europa, y si hay una relación entre el voto en favor de UNASUR o en contra. Bueno, eso solo para mostrar entonces cómo se quedó un poco. Hay más de 1.000, 1.200, 1.300 legisladores, mucha información, eso dio mucho trabajo, pero los resultados salieron muy importantes para la investigación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, solo para resumir, tenemos el país, la fecha de votación, tenemos el nombre, pero les puse números para facilitar. La ideología viene de un banco de datos de Pela, es un banco de datos a partir de service, de encuestas, ¿sí? Encuestas de opinión que los legisladores dicen cuáles son su ubicación entre izquierda y derecha, de 0 a 10, por ejemplo. La posición, gobierno, no, el año de las exportaciones total en dólares, las exportaciones de América del Sur y el porcentaje de exportaciones. Y claro, el voto, en favor o en contra. Bueno, el primer teste que hicimos es el teste de Q cuadrado, que es un teste que se utiliza dos variables categóricas, en contra o en favor, para ver si hay una relación, para ver si existe una relación importante estadísticamente, o sea, si es que se explica alguna cosa con esos datos, ¿no? Y lo bueno que sí, encontramos que la relación entre, por ejemplo, ideología y apoyo a UNASUR es estadísticamente importante, es significante para explicar el voto de los legisladores. O sea, entonces la ideología sí es algo importante a llevarse en cuenta en este momento. La teoría que dice que que la agenda internacional en los legislativos no sería importante, que no hay polarización, que los legisladores no le importa,
eso no está de acuerdo con los datos y con los resultados que tuvimos en el caso de UNASUR. Acá, por ejemplo, tenemos un poco de la contribución de los resultados en relación al voto. Entonces, por ejemplo, en contra tenemos mucho más contribución de partidos de derecha y en favor tenemos mucha más contribución de partido de izquierda y de derecha menos, ¿no? Eso se ve muy bien la relación, ¿no? Algo también, un resultado importante también para la investigación sería los efectos marginales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la probabilidad de 0 a 10, ¿no? 100% del voto en favor de la UNASUR. Y acá abajo tenemos el porcentaje de exportaciones, o sea, 0% de exportaciones. Eso sería los distritos, o sea, si un diputado es un distrito que tiene 0% de exportaciones para América del Sur, la probabilidad de votar en favor de UNASUR de la derecha es mucho menor que de la izquierda. Se ve acá que de la izquierda es mucho más grande, ¿no? O sea, mucho más fácil para votar en favor de UNASUR, independiente si es que exporta la UNASUR o no. Otro dato importante es que se ve, por ejemplo, la línea roja sube mucho más rápido, ¿no? O sea, la derecha es mucho más sensible a las exportaciones en relación al voto. O sea, mientras más exportaciones para la derecha, más se vota en UNASUR. O sea, mucho más sensible de que la izquierda. O sea, los datos de exportaciones no explican mucho los votos de la izquierda, pero explica más los votos de la derecha. Bueno, y por fin, una regresión logística con varios elementos. Entonces, queremos explicar el voto y pusimos todas las categorías independientes, como exportaciones, ideología y posición. Bueno, acá las exportaciones no fueron relevantes, acá un número alto, no fueron relevantes para explicar, no son significativas para explicar el voto en favor, pero la ideología sí. Entonces tenemos una relación negativa. Mientras más a la derecha, menos votos en favor de la UNASUR tenemos. Acá tuvimos un problema en este modelo, que es, por ejemplo, dice acá que si si los partidos son de gobierno, tienen menos votos. Pero eso vamos a arreglar este modelo a partir de las discusiones del Congreso y también de los contextos de los países. Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el partido que firma el Tratado de UNASUR es de gobierno, ¿no? Entonces, al partido que sale de UNASUR también sería de gobierno, porque es el mismo partido, ¿no? Alianza País, ¿no? Pero, o sea, hay una división ahí, ¿no? Él es el mismo partido, pero hay una división. Entonces tenemos algunos problemas de algunos datos que, o sea, son partidos que son del mismo gobierno, pero cuando han cambiado, hay que entender este contexto mejor, ¿no? Para explicarlo por qué, por ejemplo, acá este resultado salió contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, otra vez acá mostramos que la ideología es sí una categoría importante y sí que explica y que la UNASUR sí polariza, ¿no? O sea, sí hay algo diferente de lo que dice la literatura. Bueno, eso terminamos los resultados. Después habría más, en ese capítulo un poco más para leer las que hemos colectado, las discusiones en los legislativos. Y por tercero, un capítulo que aún no desarrollé, que sería la colecta de noticias de los medios de comunicaciones editoriales, de los más importantes noticiarios de América del Sur, para hacer un análisis de sentimiento, que sería buscar a ver cuál es la posición de esos medios de comunicación. Entonces, por el Stata, hay como, por ejemplo, sacar palabras como artículos, la, le, preposiciones, de, y a partir de las palabras más importantes, saber si esos noticiarios, esos editoriales son en favor o en contra de la UNASUR, para identificar también eso en los países. Y aparte de eso, también utilizar banco de datos de opinión pública sobre la integración regional en los países también. Entonces, un tercer capítulo que no se ha desarrollado, pero al fin para mapear un poco, entonces, como el contexto, los presidentes, las burocracias, los embajadores,
el legislativo con el papel de los partidos, de la ideología y también de la opinión pública y los medios de comunicación. Bueno, como conclusiones tenemos, claro, conclusiones parciales, la investigación aún está en desarrollo. Tenemos que los datos demuestran la relación que existe entre UNASUR y ideología, o sea, que sí existe una relación significativa, importante, que explica, ¿no? Y que puede implicar el fin de la UNASUR, y que hay sí una polarización, ¿no? Del regionalismo comparado a otras agendas internacionales, o sea, el regionalismo, la UNASUR sí polariza a los partidos políticos, sí hay divisiones que tenemos que estudiar y llevar en cuenta en la política externa, el proceso decisorio de política externa, ¿no? Por eso la importancia de ese estudio para entender, para comprender mejor la integración en América del Sur. A ver más. Bueno, quiero que sea eso. Bueno, claro. Entonces también, claro, y el papel legislativo también como un player, como un actor importante en la política externa presidencial, ¿no? En este proceso decisorio. Bueno, alguna bibliografía, no es toda, pero algunas que utilizamos. Y será eso. Muchas gracias. Obrigado.